Vamos en esta mañana a ver un tema doctrinal que es muy importante. Yo les ruego por favor su atención. No se me distraigan, no se me duerman, no se me pongan a chatear. Y quiero asimismo hacer una exhortación a que cultivemos, mis hermanos, cultivemos la disciplina del estudio bíblico, de la reflexión bíblica. No nos acostumbremos a ser solamente uno más del montón, un sobreviviente más espiritual, que viene uno a la iglesia de vez en cuando por ahí, cuando le sacuden el piso, sobre todo, cuando no hay nada más que hacer, pero el conocimiento de Dios, cero. No fuimos llamados a ser uno más del montón, mis hermanos. No hemos sido llamados a ser un sobreviviente más espiritual. Dios nos llamó a que conozcamos cada día más de Dios. Cuando conocemos más de Él, mis hermanos, nos enamoramos más de Él. ¿Cómo queremos amar a Dios, enamorarnos de Dios y no le conocemos? Así que, mis hermanos, mi invitación, tomen una decisión. Digan, a partir de hoy renuncio a toda pereza espiritual e intelectual y me comprometo a conocer más del Señor, de la palabra de Dios. Vamos a ir a nuestras Biblias allá en el libro, en el libro de los Proverbios, está cerca Salmos, Proverbios, en el capítulo, vamos a buscar Proverbios en el capítulo 17. Decía, vamos a tratar un tema de los más importantes doctrinalmente hablando, uno de los más grandes misterios, uno de los más grandes misterios de la Biblia y el por qué tuvo que morir Jesús. Dice en el capítulo 17 de Proverbios, el verso 15 dice: el que justifica. Quiero que, por favor, repito, concéntrense bien en lo que vamos a leer. El que justifica, comienza diciendo, ¿qué es justificar? Defenderse, defender, excusar, disculpar, respaldar, salvar, proteger, ayudar. Dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Fíjense, estaba hablando de dos condiciones, ¿no? El que justifica al impío y el que condena al justo, los dos son igualmente abominación delante de Dios. Miren la palabra. Esta palabra aquí, abominación, tal vez es una de las palabras más fuertes y más terribles en toda la Biblia. Pero se imaginan llegar a ser abominación para Dios. Terrible, ¿verdad? Nos dice la palabra aquí que cualquier persona, un juez, por ejemplo, que justifica a un criminal, un juez que absuelve a un criminal, a un bandido, dice que es una abominación para Dios. Y esta es la razón, mis hermanos, por la cual, es la razón por la cual el Señor Jesucristo tuvo que morir, venir a este mundo, sufrir, sangrar y morir. Porque no había otra manera. Si hubiese otra manera, ¿por qué tendría que sufrir el Hijo de Dios? ¿Por qué? No habría necesidad de eso, ¿verdad? Pero no había otra manera. Por eso, mis hermanos, mire, cualquier religión, cualquier doctrina que enseñe una manera diferente de llegar al cielo es abominación, es herejía, es menospreciar la obra de Cristo, el sufrimiento de Cristo en la cruz. ¿Cómo puede haber algo, mis hermanos, pregunto, cómo puede haber algo que pueda sustituir lo que Cristo hizo en la cruz? ¿Cómo alguien se atreve a decir siquiera que lo que hizo Cristo en la cruz no fue suficiente? Hay que hacer otro poquito. Es abominación, mis hermanos.
El que justifica al pecador, dice, es una abominación delante de Dios. Pero aquí, mis hermanos, repito, les decía, este es un tema doctrinal bien importante y necesitan mucha atención. Pero aquí vamos a encontrar un problema en la Biblia, con ese texto bíblico. Recuerden que dice primero, el que justifica, ¿cierto?, al impío. El que justifica al impío es abominación para Dios. Y miren lo que dice aquí Romanos capítulo 3. Vamos a leer la carta de Romanos en el capítulo 3. Dice el verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el verso 24 dice, pónganle cuidado, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mis hermanos, ¿se dan cuenta el problema ahí en la Biblia? Por un lado dice que el que justifica al impío es abominación. Y aquí dice que fuimos justificados gratuitamente por Dios por su gracia. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, el problema que tenemos aquí en la Biblia? El problema en que se metió el Señor, ¿verdad? Al escribir esto. Es increíble, les decía, que lo que vamos a estudiar hoy aquí es prácticamente lo más importante en la Biblia. Y generalmente nunca vamos a escuchar predicar de esto. Tal vez ustedes nunca han escuchado predicar sobre esto. Y es lo más importante. Porque hoy día, mis hermanos, las iglesias, las congregaciones solo se centran en una parte, ¿verdad? En la parte bonita. La prosperidad, los milagros, el bienestar, la comodidad, todo lo bonito. Pero mis hermanos, en la Biblia encontramos las dos caras también. Debemos predicar lo uno, pero también lo otro. Repito, es el problema más grande en toda la Biblia, la razón por la cual tenemos un evangelio y la razón por la cual Cristo murió en la cruz. Entonces, fíjense, si Dios es justo, y por supuesto que lo es, ¿verdad? Entonces dice la Biblia, Él no puede perdonar al pecador. Es lo que dice la Biblia, ¿cierto? Si es justo, Él no puede perdonar, porque es una abominación perdonar al impío, perdonar al pecador. Él no puede hacerlo. Y esta es la razón, mis hermanos, por la cual necesitamos, les hice muchas veces, estudiar la carta a los romanos. La carta a los romanos es la columna vertebral del evangelio. Ahí está condensado lo que es el evangelio. El Señor nos explica lo que es el evangelio. Si quiere crecer intelectual y espiritualmente, estúdiese la carta a los romanos. Los atributos de Dios, la grandeza de Dios, la soberanía de Dios. Así que decíamos, si Dios es justo, no puede perdonar al pecado. Y la pregunta es entonces, ¿cómo hace Dios? ¿Qué tiene que hacer Dios para justificar al impío sin ser una abominación para él mismo? ¿Verdad? Porque es un problema difícil. ¿Cómo hace para justificar y al mismo tiempo no ser abominación? No violar su propia ley. Porque la Biblia nos dice, recuerden, cualquier hombre o juez que justifica al impío es una abominación ante Dios. Entonces recuerden la pregunta, ¿cómo hace Dios entonces? No sé, ustedes tal vez han hecho esta pregunta, los que les gusta el estudio bíblico, ¿cómo hace Dios para resolver ese problema? Repito, es el problema más grande en toda la Escritura. Vamos a tratar de entenderlo a través de un ejemplo. Supongamos que ustedes llegan a su casa un día y encuentran a sus papás, a su cónyuge y a sus hijos asesinados en la sala de la casa. Y ahí sentado en el mueble, como si nada, estaba el asesino. Y ustedes, como buenos cristianos, ¿verdad? Como buenos creyentes, porque otro pues haría otra cosa, ¿verdad? Pero como buenos creyentes, ustedes lo capturan y lo entregan a las autoridades. El asesino de su familia.
el que mató a su familia. Y el día del juicio, el día de la sentencia ya en el tribunal, con el juez ahí al frente y el asesino ahí sentado, entonces le dice el asesino al juez: señor juez, ten misericordia de mí. Yo sé que tú eres un juez justo, eres un buen cristiano. Yo nunca he matado a nadie, solamente maté a ellos. Y yo te ruego que por favor tenga misericordia de mí y me perdone. Ahora, como este juez es un juez, diríamos no manso, sino menso, el juez se apiada de la súplica de este hombre y lo deja libre, no lo condena. La pregunta, mis hermanos, es: ¿vamos a aceptar eso así como así? ¿Tú aceptarías eso así como así? ¿Que el juez deja libre al asesino de su familia, de sus seres queridos? ¿Cierto que no? Vamos a ir a séptimo día, denuncia, no se quede callado, todas las instancias judiciales, el mundo, todo lo que sea, ¿verdad? Hacemos lo que sea, ¿verdad? Para que eso no quede impune. Porque un juez que haga eso, pues es igual de bandido al otro. Dice, es una abominación para Dios un juez que haga eso. Ese es su trabajo, ¿verdad? Ahora, volvamos a nuestro tema. ¿Cómo hace Dios para justificar al impío entonces? Para que no sea abominación. Porque Él tiene que ser justo y a la vez perdonador. ¿Cierto? Dios, te recuerda que Dios tiene sus atributos. Uno de sus atributos es la justicia, pero otro es el amor también. ¿Cómo hace para ser justo y al mismo tiempo un juez perdonador? Ese, mis hermanos, es el problema más grande en todo el Evangelio. Y el problema más grande en todo el Evangelio, mis hermanos, es que el hombre ha pecado. El hombre debe morir eternamente. Si Dios es justo, entonces ¿qué? Dios tiene que hacer justicia. Porque si no sería igual al juez, ¿verdad? Tiene que hacer justicia. Porque eso es lo que demanda su propia justicia. Su propia justicia, mis hermanos, demanda, dice, que el pecador muera bajo la condenación para siempre. Es lo que dice la justicia de Dios. ¿Cómo puede Dios entonces simplemente pasar por alto el pecado para justificarlo? No puede hacerlo, no puede hacerlo. Ahora, antes de que sepamos esta respuesta, es necesario, mis hermanos, hablar de otro tema que es igualmente importante y también tal vez nunca vamos a escuchar hablar de esto. Y es algo que se llama la ira de Dios o el aborrecimiento de Dios. ¿Han escuchado eso? Está en la Biblia, ¿sabían? Está en la Biblia. La ira de Dios y el aborrecimiento de Dios. Mis hermanos, a través de la Escritura, la Biblia habla del aborrecimiento de Dios, de la ira de Dios. ¿Han escuchado ustedes hablar tal vez o han dicho: es que Dios ama al pecador, pero odia el pecado? ¿Han escuchado eso? ¿Lo han recitado tal vez? Pues mis hermanos, permítanme recordarles que esas palabras no están en la Biblia. Las dijo un hombre que no amaba a Dios, que no creía en Dios tal vez, por lo menos el Dios de la Biblia. Y su nombre es Mahatma Gandhi. ¿Lo han escuchado? Esas son palabras de Mahatma Gandhi, pero no están en la Biblia, mis hermanos. ¿Saben qué está en la Biblia? Salmo 5:5, miren. Dice la palabra Salmo 5:5, dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Sabían eso? ¿Qué dice Dios? Dios aborrece a todo el que hace iniquidad. Eso está en la Biblia, ¿verdad? Dice aquí que Dios aborrece la iniquidad. Dice ahí que Dios aborrece la iniquidad. ¿Dice ahí eso? Sí, que a veces leemos la Biblia así. Ahí no dice que Dios aborrece la iniquidad.
Dice que Dios aborrece a todo el que hace iniquidad. ¿Cierto? Es diferente. ¿Quiénes son los que hacen iniquidad? ¿Quiénes son? Los pecadores. ¿Cierto? Los pecadores somos los que hacemos iniquidad. Yo sé que alguien va a decir, hey pastor, pero en la Biblia está Juan 3:16, donde dice que Dios ama al mundo. Mis hermanos, es verdad, en la Biblia está Juan 3:16, ¿verdad? Pero también está Salmo 5:5. No podemos enseñar una parte y pasar por alto la otra, porque ambos están en la Biblia, mis hermanos. Les decía, búsquense un estudio del aborrecimiento de Dios, de la ira de Dios, a ver si lo encuentran fácilmente. No se predica sobre eso hoy día, no se predica. Solamente predicamos una partecita, lo bonito, lo que nos gusta. Mis hermanos, es cierto, Dios ama al mundo, pero también es cierto que la ira de Dios, mis hermanos, viene contra el pecador si no se arrepiente. Eso está en la Biblia. Y el justo juicio santo de Dios se manifestará en ira un día. Repito, y si el hombre no se arrepiente, será destruido para siempre del infierno. Es lo que dice la Biblia también. Y esto es algo que la gente quiere ignorar o pasar por alto, o no ha escuchado tal vez nunca sobre esto. Que Dios ama al mundo, sí, por supuesto. Que debemos predicar el amor de Dios, por supuesto. Pero también debemos advertir al mundo, mis hermanos, que todos los hombres nacen pecadores y que todos los hombres nacen condenados bajo la ira de Dios. Y que de una forma justa y santa, la ira de Dios, el aborrecimiento de Dios un día va a caer sobre el hombre si no se arrepiente. Algunos dicen, bueno, pero es que es imposible, porque Dios es amor. ¿Han escuchado? Dios es amor, ¿cómo va a condenar a alguien si Dios es amor? Dios, ¿cómo puede llegar a odiar algo si es solo amor? Mis hermanos, es lo contrario. Porque Dios es amor, hay cosas que Él debe aborrecer. Pregunta, ¿amamos a los niños? ¿Sí? Entonces, mis hermanos, si amamos a los niños, debemos odiar cuando un médico, por ejemplo, descuartiza o quema vivo a un bebecito en el vientre de su madre a través de un aborto. ¿O no? ¿Verdad? Porque amamos algo, tenemos que aborrecer lo contrario. Es lo que dice la palabra de Dios. Porque Dios es amor, pues Dios odia, aborrece el pecado. Es lo contrario, mis hermanos. De hecho, en Romanos capítulo 12, verso 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Mis hermanos, Dios es santo y justo. Y como Dios es santo y justo, Dios no puede ser neutral ante el pecado. Dios jamás es neutral ante el pecado. No lo dude por un instante, Dios no es neutral frente al pecado. Pregunto, los que tal vez estamos mayorcitos, los niños tal vez nos recuerden. ¿Ustedes recuerdan cuando un señor llamado Garavito, ¿cierto?, mató, violó, martirizó a casi 200 niños? Pregunto, ¿no sentimos algo, cierto, en nuestro corazón? ¿No nos dolimos por eso, verdad? ¿No nos dio como algo, o sea, por dentro, verdad, que nos retorcía? Ahora, si alguien no sintió nada por eso, perdone, pero es igual que ese sinvergüenza. Eso nos dolió, ¿verdad? Eso nos dolió. Dios, mis hermanos, Dios es amor y Dios está en contra del pecado. Dios está en contra del pecado. Y la ira, el aborrecimiento de Dios viene contra el pecador. Esto, mis hermanos, tenemos que entender esta verdad bíblica que se está olvidando hoy día, que se ha olvidado. Recuerde,
uno de los atributos de Dios, aparte de la justicia, también es la ira. Es un atributo de Dios y está en la Biblia. Dios, repito, no es neutral respecto al pecado. ¿Quieren evidencias de eso? ¿Quieren pruebas? Estudien el Antiguo Testamento, cómo la ira de Dios vino contra las naciones. Estudien el Apocalipsis, cómo la ira de Dios viene contra las naciones. Ahí está en la Biblia, mis hermanos, ahí está. La ira de Dios. Pero la pregunta es ¿por qué la ira de Dios no viene contra nosotros como cristianos? Porque también éramos, recuerde, también éramos, dice la Biblia, en otro tiempo hijos de ira, hijos de desobediencia, nos dice la Biblia. ¿Cómo pudo Dios entonces perdonarnos? ¿Cómo pudo Dios pasar por alto nuestra iniquidad? ¿Cómo lo hizo? Dios tuvo que ser justo, pero al mismo tiempo ¿qué? Salvador. Tuvo que ser justo y al mismo tiempo salvador. Así que mis hermanos, Dios tiene un amor justo, pero a la vez tiene un amor que satisface también su propia justicia. Recuerden, tenía que satisfacer primero su propia justicia. ¿Cuál justicia? La que decía que el pecador debía morir para siempre en el infierno. Es la única manera en que Dios podía perdonarnos, satisfaciendo primero su propia justicia. O si no, no podría hacerlo, ¿verdad? Ahora, cuando dice aquí la palabra que Dios tenía que satisfacer su justicia, no está hablando de que había una norma, una regla por encima de Dios, más alta que Dios, no. Él quiere decir es que dentro de uno de sus atributos está la justicia, pero el otro está también el amor, es lo que está diciendo. No dice que haya una regla por encima de Dios, más grande que Él, no. Dios no puede, mis hermanos, Dios no puede negar su propia justicia, no puede negar su justicia para satisfacer otra, ¿verdad? Para perdonar no puede hacerlo. Dios no se puede negar a sí mismo, imposible, porque Dios es un Dios perfecto. Recuerden, tenía que satisfacer primero su justicia y después perdonar, después mostrar su amor hacia el pecador. Porque recuerden, la justicia de Dios demanda la muerte del pecador, la muerte del culpable. Y por eso, mis hermanos, alguien tenía que morir. Alguien tenía que morir en lugar del pecador, ¿verdad? Para satisfacer Dios esa demanda de la justicia, alguien tenía que morir en lugar del pecador. Era la única manera de hacerlo. Por eso les decía, mis hermanos, cualquier otra manera, cualquier otro medio que las religiones, que las doctrinas enseñan hoy día respecto a la salvación es abominación, es una herejía, porque no había otra manera. No hay otra manera, mis hermanos, de llegar al cielo. ¿Qué dice la Biblia? Solamente hay un camino, una verdad. No hay más. Todo lo otro son inventos de los hombres, inventos de las religiones. Porque eso es lo que hace la religión, ¿verdad? La religión quiere buscar, quiere alcanzar a Dios con sus medios, con su esfuerzo, con su dedicación. Y es imposible. Es imposible. Solo Dios nos puede alcanzar. Por eso dice la Biblia, Dios nos buscó primero. Él tomó la iniciativa, porque nosotros estábamos perdidos. ¿Qué dice la Biblia? Que estábamos muertos en delitos y pecados. Pregunto, ¿qué puede hacer un muerto para resucitar? ¿Qué puede hacer un muerto? Nada, está muerto ahí, no puede hacer nada, ¿verdad? La ayuda tenía que venir ¿de dónde? De Dios, porque no podíamos hacer nada. Estábamos fritos. Fíjense lo que dice aquí, ahora vamos a ir a Romanos capítulo 3. Dice capítulo 3, verso 25. Vamos a ver qué fue lo que tuvo que hacer Dios. Dice, el 25 dice, a quien Dios puso como propiciación. ¿Han escuchado esa palabra? Propiciación. No les quiero preguntar, pero muy seguramente muchos no podrían dar
un significado a esta palabra. Es la palabra, mis hermanos, oído, es la palabra más importante en la Biblia. Oído, la palabra más importante en la Biblia. Y donde radica todo este misterio de por qué Dios pudo perdonarnos sin ser una abominación para sí mismo, ¿verdad? Donde Dios pudo pasar por alto nuestro pecado y darnos perdón a través de la propiciación. Los que tienen cómo anotarlo, anoten lo que es propiciación. Es un sacrificio, oído, un sacrificio que satisface la ira de Dios. Oído, sacrificio que satisface la ira de Dios. Y por medio de ese sacrificio, Dios puede ser justo y a la vez perdonador. ¿Se dan cuenta? Ahí se resuelve el misterio. Por medio de la propiciación. Sacrificio mediante el cual Dios puede ser justo y a la vez perdonador. Sacrificio que satisface la ira de Dios y al mismo tiempo nos da perdón. Se llama propiciación. Y la propiciación solamente es y será Jesucristo. Solo Jesucristo es la propiciación. Nadie más podía hacer eso. Nadie más. Mis hermanos, para hacer una propiciación, el Hijo de Dios primero tenía que ser hombre. La sangre de un cordero no servía. La sangre de una ovejita no servía. La sangre de un hombre bueno no servía. La sangre de un ángel, si tuviese, no servía. Tenía que ser hombre. Tenía que ser un hombre el que muera en la cruz por nuestros pecados, en lugar nuestro, en lugar tuyo. Tenía que ser un hombre. No servía la sangre de animales. Un hombre pecó, un hombre ha caído, un hombre tenía que solucionar el problema, tenía que salvarnos, un hombre. Ahora, y para morir por nosotros no solamente tenía que ser hombre, no era suficiente ser hombre, tenía que ser Dios mismo. Tenía que ser Dios mismo. Mis hermanos, si hubiese habido un hombre perfecto en el mundo, no hubiese servido. Si hubiese habido un ángel perfecto en el universo, no hubiese servido tampoco. Tenía que ser hombre y tenía que ser Dios. Era la única manera de hacerlo. Porque recuerden que había un gran problema para solucionar, ¿verdad? Un gran problema para Dios. Por eso tenía que ser hombre y tenía que ser Dios. ¿Por qué? Vamos a ir al libro de Jonás. Allá, ¿cuál es? De la ballena. En el capítulo 2, Jonás, en el capítulo 2. Jonás capítulo 2, dice el verso 9, dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es ¿de quién? De Jehová, ¿verdad? La salvación es de Jehová. Ahora vamos a ir a Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Dice Isaías capítulo 43, verso 11, dice: yo Jehová, como que lo afirma, ¿no? Dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Fuera de Dios no hay quien salve. La salvación es de Jehová, es de Dios, no es de un hombre perfecto, no es de un ángel perfecto, menos de una obra, menos de un sacrificio, menos de un dogma. La salvación, dice, es mía, dice el Señor, es mía. Por eso, mis hermanos, la doctrina de los mormones, de los testigos de Jehová y cualquier religión que niegue la deidad de Cristo, mis hermanos, es abominación, es una abominación. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque si Jesús no es Dios, entonces Jesús es ¿quién? Una criatura. Si Jesús no es Dios, entonces nos salvó una criatura. Si Jesús no es Dios, entonces lleva el título de Salvador.
Si Jesús no es Dios, estamos adorando a una criatura y eso se llama ¿cómo? Idolatría, ¿verdad? Tenía que ser Dios. Tenía que ser Dios. No hay ninguna otra posibilidad. Tenía que ser Dios mismo. Otra razón por la cual tenía que ser hombre y tenía que ser Dios. ¿Saben por qué? Porque solo Dios podría soportar su propia ira. Dice la Biblia que las montañas se derriten bajo la ira de Dios, los ríos y los mares se secan bajo la ira de Dios. Y este hombre, mis hermanos, iba a morir bajo la ira de Dios. ¿Quién podría soportar la ira de Dios? ¿Cuál ser humano? ¿Cuál hombre? ¿Cuál criatura? ¿Cuál ángel podría soportar la ira de Dios y resucitar? Nadie. Nadie podría hacerlo, mis hermanos. Ahora pregunta, ¿cómo murió Jesús? Vamos a ver cómo murió Jesús. Vamos a ver a Isaías capítulo 53. Dice Isaías 53 capítulo 10, dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Quién llevó a Cristo a la cruz? Dios. No fue el diablo. No es como tal vez un líder religioso decía que la cruz fue la peor derrota de Cristo, de Dios, ¿no? Dios lo llevó a la cruz, él sabía. Dice, ¿qué dice ahí? Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. No fue algo fortuito, no fue que el diablo ganó. Mis hermanos, todos los hombres son pecadores, recordemos, todos los hombres son pecadores. ¿Y qué hemos dicho hasta ahora? Que para perdonar, ¿verdad? Que para perdonar al impío, Dios tiene que satisfacer su justicia, ¿verdad? Su ira contra el pecado, contra el pecador. Él no puede negar su justicia simplemente para perdonar al pecador. Porque sí, es que porque yo soy bueno, paso por alto uno de mis atributos y ya, le perdono porque sí. No puede, porque Dios no se puede negar a sí mismo. ¿Sabían que hay cosas que Dios no puede hacer, verdad? Esa es una. Dios no puede negarse a sí mismo. Que Dios es veraz. Dios tiene que ser justo y a la vez que perdonador. Tiene que suplir sus dos atributos para poder obrar. Su justicia, recuerden, demanda que la muerte del culpable bajo la ira de Dios para pagar nuestros pecados. Porque todos somos culpables y merecíamos la muerte, merecíamos la separación eterna porque somos culpables. Pero ¿qué pasó aquí? Que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, tuvo que morir bajo la ira de su propio Padre. ¿Para qué? Para poder perdonarnos. Para poder perdonarnos. Dice que su propio Padre lo quebrantó en la cruz. Su propio Padre lo llevó a sufrimiento en la cruz. Por amor de todos nosotros. Para poder perdonarnos. Porque recuerden, no había otra posibilidad. Ahora, si leemos en el Evangelio de Mateo, vamos a encontrar que Cristo clamó en la cruz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso está en la Biblia escrito, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Que su padre, su propio Padre le desamparó. Su propio Padre le abandonó en la cruz del Calvario. Su propio Padre. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Saben por qué? Porque Dios es santo. Dios es 3 veces santo y nosotros pecadores. Y Él en la cruz del Calvario cargó con nuestros pecados, se hizo pecado por nosotros. Por eso su propio Padre no pudo mirarlo. Su Padre lo abandonó en la cruz del Calvario. A su propio Hijo por amor a nosotros. Por amor a cada uno de nosotros, mis hermanos. Miren lo que dice el Salmo, verso 22.
Salmo verso 22. Dice, en el verso 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesucristo. Recuerden que este salmo fue escrito cientos de años antes de que el Señor Jesucristo fuera crucificado. Y si usted lee el Salmo 22, es como si alguien estuviese ahí al pie de la cruz escribiendo todo lo que estaba viendo. Eso es lo hermoso de la palabra de Dios. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El verso 2 dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, la angustia que está aquí expresando el Señor Jesucristo? La angustia. Es tremendo. El verso 4 dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. El verso 5 dice, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mis hermanos, ¿se dan cuenta aquí el argumento que está presentando el Señor? ¿Qué está diciendo? Dice, Señor, Padre, en toda la historia, oye, en toda la historia del pueblo judío, siempre que alguien acudía a ti, tú le salvabas, tú respondías. Y dice, y yo hoy tu hijo aquí, tu propio hijo, clamo a ti y no me respondes. Qué tremendo, ¿verdad? Fíjense la angustia. Clamo a ti, tu propio hijo, y tú no me respondes. Pero sí le respondías al pueblo judío cuando aclamaba a ti, pero a mí no me respondes. Qué tremendo, mis hermanos. Yo, tu propio hijo, estoy clavado en una cruz y clamo a ti y no me respondes. ¿Por qué? La respuesta, mis hermanos, está en el verso 3. Pero tú eres santo. Eres santo. Él mismo sabe la respuesta, eres santo. No puedes mirar pecado. No puedes pasar por alto el pecado. Tú eres santo. El verso 6 dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Mire, mis hermanos, hasta dónde se humilló el Señor. Hasta dónde llegó su humillación. Verse como un simple gusano por amor a la humanidad. Y hoy día, mis hermanos, nos importa mucho, es un carajo el evangelio. Nos importa un carajo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El Hijo de Dios, el Dios mismo, mire, como un gusano. Por amor a la humanidad. Mas yo gusano y no oprobio, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. El santo, mis hermanos, el santo Hijo de Dios llevó nuestro pecado, llevó tu pecado y mi pecado en la cruz del Calvario. Cargó toda esa inmundicia en su cuerpo. Dice, y el Padre le desamparó. Allí le abandonó en ese momento, le abandonó. Mis hermanos, miren, Dios está allá y nosotros estamos aquí. Hay un abismo delante de nosotros que nos impide el poder acercarnos a Dios. Un abismo tremendo. No hay manera alguna de acercarnos a Dios. La pregunta es, ¿cómo vamos a reconciliarnos? ¿Cómo vamos a pasar por ese abismo? Alguien tenía que morir separado de Dios, de la presencia de Dios, desamparado, apartado de la presencia de Dios, es lo que enseña la Biblia. Alguien tenía que unir ese abismo. Alguien tenía que reconciliarnos con Dios. Alguien tenía que hacerlo. ¿Saben qué hizo el Señor? Que Dios colocó una cruz ensangrentada entre ese abismo, entre Dios y el hombre, una cruz ensangrentada por la cual nosotros los hombres podemos caminar con seguridad, una cruz ensangrentada para poder acercarnos a Dios, para poder reconciliarnos con Dios. Miren lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 10, dice,
porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mis hermanos, recuerden, cada hombre inconverso ha desobedecido la ley de Dios. Nosotros también, antes del Señor salvarnos, también desobedecimos la ley de Dios. Estábamos bajo maldición, estábamos bajo la ira de Dios. Y estar, mis hermanos, bajo la ira de Dios, se lo aseguro que es lo más terrible que a un hombre le puede suceder. Estar bajo la ira de Dios es lo más terrible. Alguien, repito, tenía que morir separado de la presencia de Dios, porque Dios es santo y el hombre pecador, separado de la presencia de Dios. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Cuál era la maldición de la ley? Pues la paga, ¿verdad? Por el pecado, la paga por haber pecado. Dios nos liberó de esa maldición. Dice, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Mis hermanos, fíjense. Ahora, si usted no entiende esto, no se preocupe. Muchos tampoco lo entendemos, porque si lo entendiéramos, caeríamos de rodillas inmediatamente por lo que Dios hizo por nosotros. Muchos no lo entienden, ni lo entenderán tal vez. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Llegando a ser él mismo una maldición delante de Dios. Todo el pecado que nos iba a condenar y que nos llevaba a la eternidad para el infierno fue cargado sobre él, fue llevado sobre él. El Santísimo Hijo de Dios hoy tenía que morir desamparado y abandonado por nuestro propio pecado. Era la única manera de hacerlo. Miren, si nosotros leemos los evangelios encontramos que antes del Señor ir a la cruz dice que estaba el Señor orando en el huerto de Getsemaní, ¿recuerdan? Te voy a robar unos minuticos más porque no he podido concluir. Es algo muy importante. Dice que estaba en el jardín, en el Getsemaní, orando desesperadamente. Dice el texto que él le oró 3 veces: Padre, pasa de mí esta copa. Padre, pasa de mí esta copa. Padre, pasa de mí esta copa. 3 veces oró al Señor. Dice que con tanta angustia, con tanto desespero, mis hermanos, que el domingo pasado Luchito nos ilustró algo sobre la muerte, ¿verdad? Que su cuerpo experimentó algo médico que se llama hematidrosis, que sus glándulas sudoríparas se explotan y sale sangre en sudor en su cuerpo, ¿verdad? No es un milagro, es algo médico. Hematidrosis, ¿saben por qué pasa? Dice que por un alto estado emocional. Era tanto su dolor emocional, dice que sus glándulas se explotaron y comenzó a sudar sangre. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasaba allí en aquella copa? ¿Qué había en aquella copa? Algunos dicen que Cristo tal vez lloró porque le tenía miedo a la cruz, le tenía miedo a los clavos, ¿recuerdan? Le tenía miedo a los clavos, a la corona. Otros dicen, no, le tenía miedo al diablo. ¿Ustedes creen, mis hermanos, posible que Dios, el Señor Jesucristo, el Dios, le tuviese miedo a esas cosas? Ahora, ¿ustedes creen que Jesús, el capitán del barco, iba a ser más cobarde que sus seguidores, que sus discípulos? Porque recuerden que después de que Cristo ascendió al cielo, ¿verdad?, hubo una gran persecución contra los cristianos y muchos cristianos murieron de una forma atroz y miserable. Muchos de ellos quemados vivos para alumbrar la ciudad. ¿Y saben cómo morían? Alabando a Dios, glorificando a Dios. Y ahora viene a decir a alguien que Cristo estaba llorando porque le tenía miedo a lo que le iba a pasar. ¿Cómo se le ocurre que el Señor va a ser más cobarde que sus seguidores? ¿Por qué
experimentó el Señor eso en su cuerpo. ¿Qué pasó en su cuerpo? ¿Qué había en esa copa que dice Jesús? Padre, pasa de mí esta copa. ¿Qué había en esa copa? ¿Se han preguntado alguna vez? Jeremías, vamos a ir a Jeremías capítulo 25. Vamos a ver qué fue lo que causó esa angustia en el corazón de Jesús. Que sus vasos capilares explotaran. Dice Jeremías capítulo 25, verso 15, dice: porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Mis hermanos, ¿se dieron cuenta? ¿Qué estaba dentro de esa copa? ¿Qué había dentro de esa copa? La ira de Dios contra el pecador. Eso fue lo que causó que el Señor tuviese sufrimiento emocional. La ira de Dios iba a caer sobre él, porque estaba cargando los pecados de toda la humanidad, mis hermanos, y tenía que morir bajo la ira de Dios, y de esa manera apaciguar el furor de Dios, de la ira de Dios, y podernos dar salvación. No había otra manera, mis hermanos, no había otra manera. Dice Isaías 53:10, dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetando el padecimiento. Dios, recuerden, quebrantó. Dios aplastó a su propio Hijo por amor al pecador, por causa de nuestro pecado. Nosotros éramos los que debíamos morir bajo la ira de Dios, pero Jesús tomó nuestro lugar. Él cargó y llevó, Él sufrió la ira de Dios por causa de nuestro pecado. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, lo que ha sucedido? ¿Se dan cuenta lo que Dios ha hecho por nosotros? Lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Lo que Dios ha hecho, mis hermanos. Su propio Hijo sacrificado como gusano, como escoria, como maldición por nuestro pecado. Y cuando Cristo resucitó, cuando Dios nos levantó los muertos, estaba diciendo: ese sacrificio es perfecto y suficiente. Ese sacrificio satisface o satisfizo mi ira. Y por eso yo hoy puedo perdonar al pecador, porque mi justicia ya fue satisfecha en la humanidad de mi Hijo Jesucristo. Y el Señor Jesucristo resucitó y está a la diestra del Señor Jesucristo, y hoy día es Rey y Señor de señores y Rey de reyes por la humanidad, mis hermanos. Mis hermanos, miren, muchas veces estamos tomando a la ligera, estamos tomando a la ligera lo que Dios hizo por nosotros. Y sencillamente le decimos a alguien: si vienes a Cristo, Él puede solucionar tu problema, la casa, Él puede solucionar tu problema económico, Él puede sanar tu familia, Él puede sanar tu enfermedad. Mis hermanos, debemos venir a Cristo, aún Él no solucione nuestros problemas, aún no salve nuestra familia, aún no sane nuestra enfermedad. Debemos venir a Cristo, mis hermanos, porque Él es el único digno de nuestra adoración, y Él es la única respuesta de Dios para el hombre. Por eso debemos venir a Cristo. Lo otro, mis hermanos, son añadiduras. Son añadiduras. Debemos venir a Cristo, mis hermanos, porque Él, repito, Él es el único merecedor de toda nuestra honra y de toda nuestra obediencia. Amén. Hermanos, pongámonos de pie, por favor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendito Dios, te damos una vez más las gracias por tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, porque hoy una vez más nos has confirmado, Señor, tu amor, tu gracia, tu misericordia y tu favor para con cada uno de nosotros, Señor. Hoy, Padre Santo, queremos expresar una vez más toda nuestra gratitud, Señor. Decirte gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Porque tú te humillaste de una manera miserable. Tú cargaste, Señor, nuestra vergüenza. Tú cargaste nuestros pecados.
Tú te hiciste, como dice tu misma palabra, como gusano, por amor a nosotros, por amor a este pueblo, Señor, por amor a esta iglesia, Señor, que tú compraste con tu sangre preciosa. Por eso, Padre Santo, hoy no podemos cerrar nuestra boca ni callar nuestra garganta para decirte gracias, gracias, Padre, gracias. No tenemos cómo pagarte lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Solo con nuestra vida, con nuestro corazón, Señor. Toma, Señor, nuestra vida, toma nuestro corazón, Señor, y úsalo, bendito Dios, conforme a tus propósitos, Padre Santo. Ayúdenos, bendito Dios, a amarte en todo momento. Ayúdenos, Padre Santo, a poder cada día, Señor, conocer, aprender de ti, Señor, de tus atributos, de tu soberanía, de tu grandeza, de tu poder, Señor. Padre Santo, gracias, gracias. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.